Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es una tremenda bendición poder llegar hasta su hogar, poder llegar hasta el lugar donde usted se encuentra, a su dispositivo, en su auto. Es una tremenda bendición poder traer una palabra que sabemos que es de parte de Dios. Hoy el Señor quiere hablarte antes de que termine tu día. Reciba un cordial saludo de la iglesia Centro Vida Lodai. Aleluya. Hoy quisiera hablarte, hermano, acerca de un tema el cual lleva por nombre: es necesario un tiempo para recomenzar. Es que muchas veces al transcurrir del tiempo nos cargamos tanto, llegan diferentes situaciones a nuestra vida que muchas veces nos frustramos. Por eso hoy quiero traerte esta historia y que juntos podamos volver a reiniciar, hacer un reset y volver a comenzar de nuevo. Quiero ir a la palabra de Dios, libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hoy quiero hablarte que es necesario un tiempo para recomenzar. Recomenzar, hermanos, es el acto deliberado de reiniciar, volver a empezar o darle un nuevo rumbo a algo tras un fracaso, tras una pérdida o simplemente al cierre de un ciclo. Es volver a empezar de nuevo. Y mientras estudiaba, llamaba mucho mi atención la historia de Nehemías. Quiero comenzar diciendo que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios sacó a su pueblo del maltrato, de la amargura, y les enseñó cómo debían vivir en libertad. Él les dio mandamientos para vivir diferente a las demás naciones, fuera de esclavitud, fuera de malos gobiernos, pero les mandó a cuidarse entre ellos. Pero ellos no hicieron caso y se volvieron esclavos unos de otros y adoraban a dioses falsos y no se protegieron unos a otros. Pareciera que la iglesia de hoy está pasando el mismo proceso. Se ha entregado a la esclavitud de Satanás. Después de esto, Dios los disciplina y los lleva otra vez al cautiverio. Es como si el Señor dijera: no les gusta vivir en libertad, entonces vivan como esclavos. La cautividad de Israel, también conocida como el exilio o el cautiverio asirio y babilónico, es uno de los episodios más dramáticos y transformadores en la historia bíblica. Tras la muerte del rey Salomón, aquel reino unido se dividió en dos: el reino del norte de Israel, que era formado por 10 tribus, la cual tenía por capital Samaria, y el reino del sur, Judá,
formado por dos tribus, Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén, las cuales cayeron en manos enemigas. Pero después de la disciplina en el exilio, se levantaron varones con una nueva visión y con nuevos bríos de poner en práctica la palabra de Dios. Y ellos regresan a su pueblo con la esperanza de tener un nuevo comienzo. Ellos regresan a su pueblo con la esperanza de volver a empezar, de volver a recomenzar. Dios sabe cómo somos. Ellos retoman el jubileo, el cual ya habían dejado. Pero alguien me preguntará: hermano, he oído que estás predicando, pero ¿qué necesito para volver a recomenzar? Lo primero que necesitamos para poder recomenzar es volvernos a Dios. Es lo primero que necesitamos, volvernos a Dios. Nehemías capítulo 1 versículo 4 al 9 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaréis por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías? Él ayunó y oró y pidió misericordia para él y el pueblo, para poder reiniciar, para volver a comenzar. Tenemos que humillarnos y reconocer que nada somos sin Él, que nada podemos hacer sin el Señor. Tenemos que dejar todo sentimiento de autosuficiencia. Tenemos que dejar de pensar que todo lo podemos hacer, que no necesitamos a Dios. Lo segundo que él hizo es confesar a Dios. La confesión es todo lo contrario a la soberbia. La confesión, cuando tú reconoces que estás mal, aleluya, tú haces a un lado la soberbia y reconoces que necesitas a Dios. Todos los profetas fueron desechados por la soberbia del pueblo. Ellos venían y profetizaban juicio contra Israel, pero ellos lo desechaban. Hoy tenemos que confesar. Si le hemos fallado, Él es fiel para perdonarnos. En el versículo 9 tú puedes encontrar los resultados. Dice que nos hace recomenzar
aunque nos hayamos extraviado, aunque nos hayamos ido lejos de la presencia de Dios, cuando tú reconoces que estás mal, es ahí donde entra el amor de Dios. Dios puede perdonarte cualquier pecado, aun que te hayas ido de su presencia, aún ya no te congregues, pero si tú hoy reconoces y le dices: Señor, quiero reiniciar, hoy el Señor extiende su misericordia para ti. Para recomenzar necesitamos un buen ánimo. Nehemías capítulo 2 versículo 17 y 18 dice: y les dije, pues, vosotros veáis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Debemos darnos cuenta de la difícil situación en la que estamos y tomar conciencia de ello para poder cambiar las cosas. Hoy quiero que tú te tomes unos minutos y que tú hagas conciencia en la situación que tú estás. Debes dejar que Dios entre a esa situación que quizás tú no tienes el control. Pero si tú hoy reconoces y le dices: Señor, yo necesito que tú entres a esta situación, el Señor puede cambiar todo. El Señor tiene el poder para hacer lo imposible posible. Luego dice: reconstruyamos, es decir, pongamos manos a la obra. Levantémonos y edifiquemos. Saber que en Dios se pueden hacer proezas. Lo que hoy batalla el pueblo de Dios es que cree que Dios ya no tiene poder. Ha dejado que el enemigo bombardee su mente y crean que Dios ya no tiene poder. Pero yo te digo en este día: Dios todavía puede hacer proezas. Dios todavía puede hacer milagros. Dios todavía puede hacer prodigio. Pero necesita alguien que se levante. Alguien que diga: no me quedo tirado, me levanto, le creo a Dios. Esto implica confiar en el Todopoderoso. Cambiar nuestra mentalidad de no, así se puede. Como decían por ahí, y sí. Hoy los cristianos tienen que tener esa mentalidad. Y sí se puede. Y no vengo a decirte que sí. Dios lo puede hacer. Dios tiene todo el poder. Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Dios puede obrar donde tus manos no pueden. Dios puede hacer lo imposible posible. Deja esa mentalidad de derrota y empieza a creerle a Dios que todavía hay esperanzas en Él. Nehemías 4 versículo 13 al 18 dice que tenemos que tener precaución de los enemigos. No debemos confiarnos. Debemos estar dispuestos a luchar contra nuestros enemigos. Hoy tienes que levantarte. Hoy estamos en pie de guerra. ¿Cuáles son nuestros enemigos, hermano? El pecado, Satanás y nosotros mismos. No tenemos que tener miedo. Necesitamos pelear. Esto es guerra espiritual. Necesitamos pelear por nuestra iglesia. Necesitamos pelear por nuestra familia. Necesitamos pelear por nuestros hijos. Necesitamos pelear por nuestro matrimonio.
Armémonos de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que usó Jesucristo para ahuyentar al diablo? ¿Qué fue lo que usó Jesús para vencer al enemigo y sus mentiras? Usó la palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu. Hoy necesitas agarrarte de la palabra de Dios. Hoy necesitas declarar la palabra de Dios con poder y autoridad, creyéndola. Nehemías 5, versículo 1 al 11 nos habla de que ellos se ayudaron. Ellos se ayudaron, se perdonaron. Aleluya. Tenemos que ayudar a los demás. Todos aquellos que no tienen trabajo, o que deben dinero, o que están endeudados, no tienen las posibilidades económicas, sufren de alguna manera. No debemos quedarnos callados. Si somos hermanos, nos tenemos que ayudar, dice el versículo 5. Si no perdonas al hermano, tú estás amargándote y no tienes la bendición de Dios. Hoy te digo, quizás traes algo en contra de tu hermano, perdónalo. Y eso va a traer la bendición de Dios a ti y a tu familia. Nehemías capítulo 10, versículo 28 y 29 dice que se comprometieron a guardar las escrituras. Dice el versículo 28: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se unieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que cumplir los mandamientos que todavía están vigentes hasta el día de hoy. No tenemos que dar nuestros hijos a los paganos. Tenemos que levantarnos por nuestros hijos. Tenemos que servir en la casa de Dios. Aleluya. El origen del jubileo y de la vida abundante está en un conocimiento de la palabra de Dios y de una práctica fiel de la misma. Israel, en el tiempo de jubileo, restauraba el orden social, devolviendo tierras y perdonando deudas materiales. Ahora la iglesia lo celebra, liberando el corazón del pecado, sanando relaciones, rompiendo cadenas de injusticia y extendiendo la misericordia hacia los demás. La palabra de Dios nos dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Iglesia, amigo, yo te invito a que seas humilde y que no dejes de congregarte para que aprendas más de la palabra. Así serás libre tú de todo dardo del enemigo y saldrás adelante junto con toda tu casa y con toda la iglesia donde tú te congregas. Hoy vengo a decirle a alguien antes de que termine su día: no sé qué situación estés atravesando. Quizás alguien te falló. Quizás en una relación alguien te falló, te dejó, te abandonó. Y pareces que todo se acabó. Quizás en el trabajo, quizás en una relación con tus hijos, parece que todo se está acabando y que no hay un nuevo principio.
Pero hagamos lo que hizo Nehemías. Él le predicó al pueblo y le dijo: si hoy reconoces que estás mal, si hoy te vuelves a Dios, Dios tiene el poder para darte un nuevo comienzo. Dios tiene el poder para hacer algo nuevo en tu vida. Y hoy, antes de que termine, aleluya, esta predicación, quiero orar por ti, tú que estás en tu hogar. ¿Por qué no levanta tus manos y le dices: Señor, yo creo que tú puedes darme un nuevo comienzo? Quiero entrar, Señor, a un tiempo donde tú empieces a hacer cosas nuevas. Hoy reconozco que quizás me he alejado de tu presencia. Hoy reconozco, Señor Jesucristo, que te necesito, que no dependo de mí mismo, Señor. Vamos, reconócelo a Él. Y Él tiene todo el poder para hacer lo imposible posible. Somos el Ministerio Centro Vida Lodai, un lugar de bendición. Les invitamos a nuestros servicios: jueves 7:30 p.m., domingos 11:30 de la mañana. Les invitamos a nuestros servicios. Somos una familia en Cristo Jesús. Bendiciones.